Acabo de tener un encuentro inesperado e intenso con un hombre al que apenas conocía. No soy una mujer frívola. Lo hice porque estaba rota por dentro. Mi novio de 3 años me dejó para irse a Inglaterra con una mujer rica. Antes de irse, me dijo que no era amable, considerada ni atractiva para mis amigos. Fingí ser fuerte, pero por dentro estaba hecha pedazos. Para olvidar el dolor, fui sola a un bar y bebí más de lo habitual. Fue en ese bar donde conocí a ese hombre, aunque al día siguiente apenas recordaba su rostro. De repente, oí el sonido del agua corriendo. Se estaba duchando. Abrí los ojos lentamente y me di cuenta de que estaba en una habitación de hotel de lujo. La luz de la mañana iluminaba las sábanas y mis zapatos estaban tirados en el suelo. Me acomodé entre las sábanas y noté que me dolía un poco el cuerpo, quizá por la intensidad de la noche anterior. Al intentar moverme, sentí una ligera incomodidad. Cerré los ojos y fragmentos de esos momentos que habían despertado intensas emociones afloraron a mi mente. Llevé la mano a la frente, intentando organizar los recuerdos confusos que me daban vueltas en la cabeza. Sentía una mezcla de confusión y arrepentimiento. Ese hombre se había acercado tanto a mí, y aunque no quería admitirlo, ese momento había sido poderoso, pero no era el momento de pensar en ello. Nunca había estado en una situación así con un desconocido, y no sabía cómo manejarlo. Decidí fugir antes que él saísse do bañei. Quería escapar antes de que saliera del baño, así que me vestí rápidamente, agarré mi bolso y caminé en silencio hacia la puerta. Sin embargo, antes de que pudiera irme, la puerta del baño se abrió y apareció un hombre extremadamente atractivo. Tenía una espesa cabellera dorada y un rostro que podía cautivar a cualquiera. A través de la abertura de su bata, pude ver su físico atlético. Mi corazón empezó a latir con fuerza y mis emociones se descontrolaron. Este hombre era mucho más guapo que mi exnovio. De repente los recuerdos de la noche anterior inundaron mi mente, sus intensos abrazos, sus besos apasionados. Al pensarlo, sentí que mis mejillas se sonrojaban. Negué con la cabeza intentando apartar esos pensamientos, pero no pude calmarme. En contraste con mi nerviosismo, él parecía completamente tranquilo. Cuando levanté la vista, noté que me miraba de arriba a abajo, como si me evaluara. Vi que la comisura de su boca se curvaba en una mueca de desprecio. ¿Por qué me miraba así? El hombre se acercó a la cama y cogió su cartera. Dentro había un fajo de billetes. ¿Qué significaba eso? ¿Quería vengarse de lo que pasó entre nosotros? Me trataba como a una plebeya, y eso me ofendió profundamente. Decidí contraatacar. Sin pensarlo 2 veces, agarré los 150 reales que tenía en el bolso y los tiré sobre la cama. Antes de que pudiera darme su dinero, me crucé de brazos y, con fingida calma, dije: «Aunque eres guapo, lo de anoche no fue tan memorable como crees. ¿Es eso lo que vales para mí?». Lo dije para que no se diera cuenta de que no tenía mucho dinero. «¿Qué dijiste?», preguntó, con un tono que delataba su furia. Ya no había vuelta atrás. A pesar de la vergüenza, necesitaba mantener la compostura. Para que mi actuación fuera más convincente, me acerqué a él y le di una palmadita en el hombro. «Quizás deberías mejorar un poco», dije con seriedad. «Cuando tengas más experiencia, podrás cobrar más». Dicho esto, me di la vuelta y salí de la habitación lo más rápido que pude. Mientras huía, oí al hombre maldecir en voz alta. Lo había enfurecido. No me atreví a detenerme y aceleré el paso. Si intentaba detenerme, sabía que no me resistiría. Por suerte, no me siguió. Al salir del hotel, todavía temblaba de nervios. Me llevé la mano al corazón, aliviada de haber escapado tan rápido. En el futuro no quería volver a tener nada que ver con ese hombre. No sabía su nombre ni dónde vivía, y eso me tranquilizó un poco. Después de desayunar, decidí ir a la oficina. De camino recibí una llamada de mi madre. «Carla querida, hoy es el 60 cumpleaños de tu tío Marcos. Lo celebraremos con una cena en el hotel con Rafael. Tienes que venir». «No, mamá, no quiero ir», respondí. Sabía que si iba, tendría que ver a mi padre y a mi madrastra. E incluso de adulta, seguía sin poder perdonar a mi padre por traicionarnos. A mi madre y a mí. «Tu tío Marcos y tu tía Paula siempre han sido muy buenos contigo», insistió mi madre. «Fueron ellos quienes me pidieron que te invitara. Sabía que mis tíos siempre me apoyaron. Cuando mi padre nos dejó, yo tenía menos de 10 años. Sin ellos, la vida de mi madre y la mía habría sido mucho más difícil». Tras pensarlo un momento: «Vale, me voy. Por favor, no causes problemas cuando veas a tu padre», me suplicó mi madre.
No te preocupes, ni él ni yo armaremos un escándalo, le aseguré. Antes de colgar, recordé cómo mi madre se arrodilló ante mi padre, rogándole que no nos abandonara. Estaba dispuesta a soportar la traición solo para que pudiéramos tener un hogar, pero mi padre no se conformó con eso. Al final, no solo se divorció de mi madre, sino que también se llevó todo nuestro dinero, dejándonos sin nada y sin un lugar donde vivir. Desde entonces, solo mi madre y yo supimos cuánto sufrimos. Al llegar a la oficina, intenté olvidar esos recuerdos. Llegué puntual. Fui directa a mi escritorio, donde mi compañera Diana se me acercó con una sonrisa. «Hola, cariño», me saludó. «¿No rompiste con tu novio? Te ves triste. Diana y yo siempre hemos tenido una buena relación, y sabía que no tenía mala intención. Anoche me gasté 150 reales en alguien para que me hiciera compañía y me consolara el corazón roto», respondí. «¿De verdad?», Diana frunció los labios. «Un hombre tan tacaño no puede ser para tanto». Sabía que no hablaba en serio. Siempre bromeábamos así, y cualquiera que nos oyera pensaría que éramos súper liberales, pero en realidad éramos bastante conservadoras. Incluso si dijera que había pasado la noche con alguien, pensaría que era una broma. Decidí no explicar nada más y me reí. «Por cierto», dijo Diana, cambiando de tema, «acabo de enterarme de que la empresa tiene un nuevo jefe. Solo soy una asistente», respondí. «Me da igual quién sea el nuevo jefe», pero ella continuó. «Escuché que es el heredero del grupo Vidmore. Su padre es una figura gubernamental y su madre, la presidenta de la sede. Además, es joven y guapo. Todas las mujeres de la empresa están emocionadas por ver si los rumores son ciertos. Parece inalcanzable», comenté manteniendo la calma. «Dudo que alguna de nosotras esté a la altura». En ese momento, mi superior, Fernando, se acercó. «El nuevo jefe tomará el relevo», dijo con seriedad. «Todos los que ocupen un puesto superior al de gerente de departamento deben ir a la reunión en la sala de conferencias». Tomé mi libreta y bolígrafo y lo seguí. Diana me guiñó un ojo, pidiéndome que le tomara una foto al nuevo jefe, pero al entrar en la sala de conferencias, vi que estaba abarrotada. Como solo era asistente, me senté en un rincón. La verdad es que ni siquiera me interesaba el nuevo jefe en ese momento. Solo podía pensar en un hombre de esa mañana. Recordé su expresión cuando aposté los 150 reales y no pude evitar sonreír. En retrospectiva, quizá exageré. Pero me miró con desprecio, y luego sacó su billetera como si fuera a pagarme. Simplemente le devolví la moneda. De repente, un aplauso me sacó de mis pensamientos. Un hombre guapo con traje negro entró en la sala de conferencias, rodeado de gente. Lo miré a la cara durante varios segundos, sin poder creer lo que veía, porque él estaba allí. Me froté los ojos pensando que todo estaba en mi cabeza. Cuando los abrí de nuevo, me di cuenta de que el nuevo jefe era el hombre con el que había pasado la noche anterior. Había gastado 150 reales en él, y ahora era mi jefe. Dios mío, mi corazón se aceleró, y todo lo que podía pensar era, ¿qué voy a hacer ahora? Cuando entró en la sala de conferencias, rodeado de directores y gerentes, todo dentro de mí se congeló. Por unos segundos, incluso el aire pareció desaparecer. No sabía su nombre, no sabía dónde vivía, y eso me había dado algo de alivio. Pero ahora estaba allí, frente a mí, mi nuevo jefe. Intenté esconderme en un rincón de la habitación, lo más invisible posible, encorvada y con la vista fija en mi cuaderno, fingiendo tomar notas. Pero por dentro me asaltaba el pánico. Los recuerdos de la noche anterior me golpeaban con más fuerza de la que quería admitir. No solo los besos y las caricias, sino el momento exacto en que tiré el dinero sobre la cama, intentando mantener algo de dignidad tras sentirme humillada. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se suponía que debía mirarlo a los ojos? Pero ocurrió lo más inesperado. «Buenos días a todos», dijo con voz firme y segura. Era la misma voz que me había susurrado al oído horas antes, pero ahora con el peso de un líder, no de un amante pasajero. «Es un honor estar aquí. Espero contar con su trabajo para llevar esta empresa aún más lejos». Los aplausos llenaron la sala. Aplaudí lentamente, todavía en estado de shock. Habló como si nada hubiera pasado, como si yo fuera una empleada más, como si no hubiera pasado la noche con él, como si no le hubiera tirado 150 reales en la cara. Recorrió la sala con la mirada, saludando a cada grupo de personas que lo observaban con una leve sonrisa. Mi corazón se aceleró cuando me miró. Por un breve instante nuestras miradas se cruzaron.
Me quedé sin aliento, pero lo que vi en sus ojos me sorprendió aún más. Nada. Ningún signo de desprecio, burla o enfado. Solo un gesto cortés de asentimiento. Frío. Profesional. No sabía si esto me alivió o me puso aún más nerviosa. Después de la presentación, volvimos a nuestras secciones. Intenté caminar rápido, casi tropezando, desesperada por no tener que hablar con él. Pero mientras me dirigía a mi mesa, oí pasos que se acercaban. «Eres Carla, ¿verdad?» Todo mi cuerpo se congeló. Era él. ¿Detrás de mí? Me giré lentamente, intentando disimular el pánico que me consumía. «Sí, señor», respondí débilmente. «Soy la nueva directora ejecutiva, pero creo que ya lo sabe», le dije con una sonrisa cortés, extendiendo la mano como si la noche anterior no hubiera sucedido. «Soy nuevo aquí, así que intento conocer a los equipos. Espero que podamos trabajar bien juntos». Le estreché la mano, casi sudando, y asentí levemente. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía oírme pensar. En realidad fingía que no había pasado nada. «Trabajo en administración como subgerente. Para lo que necesites estoy aquí», murmuré, intentando sonar despreocupada, pero sabía que me temblaba la voz. «Genial, me alegra oírlo», respondió con el mismo tono educado. «Buen trabajo, Carla». Y se fue, eso fue todo. Simplemente se marchó. Me dejó allí de pie en medio del pasillo, sintiendo que el suelo estaba a punto de ceder bajo mis pies. Regresé a mi escritorio en silencio, sintiéndome ridícula. ¿Cómo podía actuar así? ¿Acaso esa noche había sido una más para él, completamente irrelevante? Había estado en situaciones así con otras mujeres antes. Me sentí estúpida, pequeña, desechable. Y peor aún, ahora era mi superior directo. Lo controlaba todo y a todos. ¿Y yo? Solo era una asistente que intentaba ocultar su vergüenza. El día siguiente transcurrió lentamente. No podía concentrarme en nada. Cada paso en el pasillo me hacía mirar hacia la puerta, temiendo que volviera a aparecer. Intenté distraerme con hojas de cálculo, correos electrónicos, documentos, pero todo parecía girar en torno a él. Recordé su tacto, la forma en que me miró cuando me desnudé, y luego el desprecio, la cartera, el dinero. Me había engañado. ¿Había pensado en algún sentido que esa noche significaba algo? ¿Que tal vez se había sentido conectado conmigo de alguna manera? Ahora lo entendía. Para él no era nada, y la forma en que fingía que era una completa desconocida solo lo hacía aún más doloroso. Durante el almuerzo, me senté con Diana, intentando ocultar el peso que llevaba sobre sus hombros. Hablaba sin parar de lo guapo, encantador y rico que era su nuevo jefe. Todas las mujeres de la empresa ya fantaseaban con él. ¿Has visto cómo camina? ¿Cómo habla? Dios mío, Carla parece una estrella de cine. Me casaría con él mañana mismo, dijo riendo. Sí, es bastante impresionante, murmuré, hundiendo el tenedor en la comida sin apetito. Creo que te miró durante la reunión, ¿sabes? Continuó. Te encontró interesante, ¿eh? Casi me atraganté. Imagínate. Solo estaba siendo educado, mentí, intentando reír. Por dentro estaba destrozada. Sabía que esta historia estaba lejos de terminar, porque por mucho que fingiera que no había pasado nada, estaba segura de una cosa. No iba a dejarlo pasar, y de alguna manera me lo haría pagar. Pero ese día no. Estaba jugando a un juego cuyas reglas aún desconocía, y lo peor es que una parte de mí todavía temblaba solo de recordarlo. La semana continuó como si nada hubiera pasado, al menos por su parte. Yo, en cambio, vivía en constante estado de alerta. Estaba al borde del colapso emocional cada vez que oía pasos firmes en los pasillos o el sonido de la puerta del ascensor al abrirse. Era como vivir con una cuerda invisible apretándome el cuello. Y por supuesto él parecía omnipresente. Aparecía en reuniones rápidas, recorriendo los departamentos, charlando con los gerentes, sonriendo a todos, siempre educado, formal, respetuoso. Conmigo también, y eso era lo que más me ponía nerviosa. Su frialdad, su control. No sabía qué se escondía tras esa expresión tan profesional. Era ese aplomo lo que me asustaba. En mi cabeza ya había creado 1000 versiones de lo que podría pasar. En una me degradaría. En otra, me despediría por comportamiento inapropiado. En una aún peor me expondría ante toda la empresa. La verdad es que, por mucho que fingiera que no había pasado nada, siempre sentía que me iban a dar una puñalada por la espalda. Así que cuando el secretario de la junta se acercó a mi escritorio con una leve sonrisa y dijo: «Le gustaría hablar contigo en su despacho ahora». Me quedé paralizado. ¿Yo? Pregunté intentando no parecer nervioso. Sí, Carla, ha preguntado específicamente por ti. Me sonó a frase. Respiré hondo, cerré el archivo sin siquiera guardar y caminé hasta el final del pasillo como si fuera al matadero. Llamé a la puerta con vacilación. «¡Pase!», dije desde el otro lado,
con esa voz que me daba escalofríos por razones contradictorias. Empujé la puerta y entré. Estaba sentado en su escritorio, revisando papeles, con la camisa arremangada hasta los antebrazos. Ni siquiera levantó la vista de inmediato. Simplemente señaló la silla frente a mí. «Siéntese, por favor». Obedecí en silencio, con las manos entrelazadas en el regazo, la mirada fija en un punto cualquiera de la madera del escritorio. Se me revolvió el estómago. Finalmente, levantó la vista y me miró a los ojos. En serio, pero sin hostilidad. «Carla, quería hablar contigo en persona». «En privado, solos». Asentí, pero no pude decir nada. «He notado que te sientes incómoda desde ese día, y lo entiendo». Empezó con una voz sorprendentemente tranquila. Pero creo que sería injusto por mi parte no aclarar las cosas. Eso me pilló por sorpresa. Lo último que esperaba era que reconociera lo sucedido. «Sobre esa noche», continuó, y por primera vez vi una sombra de vacilación en su rostro. Estaba sola en ese bar. Había tenido un día horrible, problemas personales, y solo quería olvidarme de mi vida por una noche. Cuando te vi estabas tan hermosa, pero con una expresión tan triste. Parecías llevar el mundo sobre tus hombros. Sentí que se me calentaba la cara. Me quedé quieta, muda, intentando descifrar si era una trampa emocional o un intento de redención. Me acerqué porque sinceramente quería hablar con alguien. No esperaba nada, y fuiste amable. Hablamos durante horas, bebimos, reímos, y sucedieron cosas. Pero hizo una pausa con la mirada fija en la mía. Nunca quise ofenderte. Nunca pensé en tratarte como a alguien inferior. El recuerdo de la cartera con el dinero me vino a la mente como una señal de alerta. Él percibió mi incomodidad y continuó. «No te ofrecí dinero. Lo juro, era mi pago del hotel. Iba a irme primero y dejar la cuenta pagada para que no tuvieras que preocuparte». No fue una insinuación. Ni siquiera me di cuenta de que lo habías tomado así hasta que me tiraste los 150 reales y saliste hecha una furia como si te hubiera hecho daño. Tragué saliva con dificultad. Por primera vez desde aquella mañana en el hotel, sentí que quizá lo había malinterpretado todo. Fui una estúpida por no explicártelo en ese mismo momento. Pero estaba en shock, lo confieso. «Te fuiste tan rápido, parecías tan ofendida». Pensé que quizás sería mejor respetar tu decisión y no volver a mencionarlo. Sus palabras me impactaron. Fue como si alguien estuviera desmantelando, pieza a pieza, la fortaleza de ira y vergüenza que había construido durante todos esos días. «No sabía que trabajabas aquí. Cuando te vi en la reunión me sorprendí tanto como tú». «Pero no, Carla», dijo con firmeza. «No tengo intención de hacerte daño. Ni profesional ni personalmente. Y mucho menos quiero incomodarte». Bajé la mirada, con un nudo en la garganta. Nunca imaginé que sería tan directo, ni tan amable. «Lo siento», susurré casi sin aliento. Pensé que me menospreciabas, que me habías tratado como a una cualquiera, y me sentí tan avergonzada. Pensé que querrías vengarte o humillarme de alguna manera. Soltó un suave suspiro y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Lo entiendo, de verdad. Y no te culpo, pero ahora lo sabes mejor. Quiero que podamos trabajar juntos con respeto, sin tensión y, si es posible, sin herir susceptibilidades». Lo sentí lentamente, todavía incrédula por el giro que había tomado la conversación. No solo era amable, sino también honesto, humano. Y aunque una parte de mí seguía destrozada, otra empezaba a sentir un ligero, casi imperceptible alivio. «No te volveré a llamar para hablar de esto a menos que tú quieras», añadió. «Esta es la última vez que lo saco a colación. Tienes todo el derecho a hacer lo que quieras». «Gracias por decirlo», murmuré. «Y, perdón, de nuevo, por reaccionar así». Sonrió levemente, y esa sonrisa no era sarcasmo ni superioridad. Era serena, amable. «No pasa nada, Carla. A veces solo necesitamos comprender a la otra parte. Buenas tardes». «Buenas tardes, señor», respondí, poniéndome de pie. Al salir de la oficina, el pasillo se sentía menos pesado. Seguía confundida. Todavía tenía miedo, pero algo dentro de mí había cambiado. Quizás él no era el monstruo que imaginaba. Quizás el problema era todo lo que no podía perdonarme. Después de esa conversación en la oficina, las cosas empezaron a cambiar. Al principio, poco a poco me miraba diferente. Yo, aún más. Al principio pensé que era solo una tregua educada, que estaba siendo amable para evitar tensiones en el trabajo, pero con el paso de los días, las conversaciones se hicieron más frecuentes y más desenfadadas. Venía a mi escritorio con el pretexto de revisar informes o ajustar horarios de reuniones, pero siempre encontraba espacio para una broma o un comentario personal. Y yo, para mi vergüenza, empecé a esperar con ilusión esos momentos. El sonido de sus zapatos en el pasillo me daba esas estúpidas mariposas en el estómago. Y cuando no aparecía, me di cuenta.
y odiaba darme cuenta. Intenté convencerme de que no era nada, de que solo era el resultado de una situación demasiado intensa. Pero era mentira. Estaba empezando a verlo de otra manera, de una manera que me asustaba. Un jueves, mientras imprimía unos documentos en la fotocopiadora, apareció de la nada, con una taza de café en la mano, y se quedó a mi lado. Ya sabes, estás tan concentrado cuando trabajas. Casi da miedo interrumpir. Sonreí un poco avergonzado. Es lo mínimo que puedo hacer para parecer útil. Útil es quedarse corto. Te encargas de la mitad de la rutina aquí. Tu jefe siempre te está elogiando. ¿Has estado preguntando por mí? Respondí arqueando una ceja. Se encogió de hombros, con esa media sonrisa que siempre parecía ocultar algo. Me gusta saber quién hace que las cosas sucedan de verdad aquí. Eso me hizo reír, y por alguna razón sentí una pequeña calidez en el pecho. Fue entonces cuando soltó. ¿Estás libre mañana por la noche? Me quedé sin palabras unos segundos. Aprovechó el silencio para continuar. Nada importante, cena, yo cocino. Solo risotto y vino. Charla ligera, sin compromisos. Si no te gusta, puedes irte por la ventana. ¿Invitas a cenar a todos tus asistentes? Pregunté medio en broma, medio en prueba. Solo a los que me miran con esa ceja levantada, respondió. Me reí, no pude evitarlo. Y contra toda lógica, acepté. Vale, pero si es malo, no te dejaré elegir restaurante nunca más. Trato hecho. La sexta noche llegué a su apartamento con el estómago revuelto, y no era hambre. Abrió la puerta con un delantal manchado de salsa y una sonrisa casi casera. La escena me pilló desprevenida. No era el director general. Era un hombre normal con olor a ajo y vino. La noche fue buena. Muy buena. Risas, confesiones desenfadadas, recuerdos de infancia. Me contó cuánto odiaba las galas, cómo sentía que siempre fingía ser algo que no era. Y me encontré abriéndole el corazón, hablando de cosas que había ocultado durante mucho tiempo, de cómo me sentía presionada a ser fuerte, de cómo la gente pensaba que era demasiado independiente, demasiado fría, cuando en realidad simplemente no quería volver a derrumbarme. No intentó besarme, simplemente me tomó la mano, un gesto más íntimo que cualquier otra cosa, y eso me mareó. Quería más, pero al mismo tiempo algo me atraía, y entonces, como una piedra en el estómago, el recuerdo, el viaje, me cayó encima. Me aparté instintivamente, y él se dio cuenta. ¿Qué era? Negué con la cabeza intentando ocultarlo. Nada, solo recordé algo que tengo que hacer mañana. ¿Algo malo? Suspiré, dejando mi vaso en la mesa. Una cena familiar. El cumpleaños de mi tío Marcos. Mi madre me hizo prometer que iría. ¿No te parece terrible? Es porque no conoces a mi familia, respondí, casi riendo nerviosamente. Mi padre estará allí. Y mi madrastra. Me miró con más atención ahora. Guardé silencio un momento y luego añadí. Nos abandonó de niña. Se lo llevó todo, literalmente. Nos dejó a mi madre y a mí sin nada. Y ahora actúa como si nada. Una sonrisa en el rostro, la mano en el bolsillo como si fuera el padre del año. No dijo nada. Solo me escuchó. Y eso fue suficiente. Mis tíos fueron los únicos que nos apoyaron. Me pidieron que me fuera. Así que lo haré. Pero sé que será una tortura. Respiró hondo y me miró con seriedad. Eres más fuerte de lo que crees. No tanto, susurré. Sí, tanto, sí. Te vas incluso sin querer. Finge que quiere una relación, se aprovecha de todo y, cuando se da cuenta de que está arruinado o destrozado económicamente, sigue adelante. Me quedé impactada. ¿Estás diciendo que ella también lo va a dejar? No solo lo hará, ya lo está haciendo. Apuesto a que su ex ni siquiera se da cuenta todavía, pero ella está saliendo con otro chico, igual que antes. Un silencio denso llenó el coche. Intentaba procesarlo todo, pero él no se detuvo ahí. Tengo una idea. Si quieres, podemos encontrar la manera de demostrarle que abandonó a la única persona a la que realmente le importaba. Pero solo si tú quieres. Mi corazón latía con fuerza. No era venganza por venganza. Era algo diferente. Algo que me devolvería lo que me quitó. Mi dignidad. Lo miré todavía en shock, pero con ojos firmes. Quiero escuchar. Él sonrió. Entonces hablemos. Y en ese momento, por extraño que parezca, por primera vez en mucho tiempo, quise algo más de él. No solo por gratitud, no solo por atracción, sino porque me miraba como nadie me había mirado nunca, y quería ver hasta dónde podía llegar esto. En los días siguientes, no pude pensar en nada más que en esa frase. Tengo una idea. Si quieres, podemos hacerle entender lo que perdió. Confieso que al principio dudé. Parecía infantil, incluso un poco mezquino. Pero cuanto más recordaba el cobarde mensaje de ruptura, las crueles palabras que eligió, el desprecio, más me daba cuenta de que nunca sufrió ninguna consecuencia por ello. Simplemente siguió adelante, como si yo nunca hubiera existido.
Y yo estaba destrozada. Así que sí, quería que lo supiera, quería que sintiera, no por odio, sino para que, por primera vez en su vida, pudiera enfrentarse al reflejo de su propia crueldad. ¿Cuál es el plan? Pregunté días después sentada en el sofá de su casa. Me miró con esa mirada tranquila y calculadora, como si ya lo tuviera todo planeado. Lorena es vanidosa, extremadamente vanidosa. Si descubre que el hombre con el que está involucrada solo está interesado en su dinero, no lo duda. He visto pasar esto con otra conocida. ¿Y cómo hacemos que lo descubra? Sacó su teléfono, abrió un chat antiguo y me mostró fotos de ella en eventos, entrevistas. Parecía muy conocida en ciertos círculos sociales. Odia los escándalos. Así que vamos a darle algo que no pueda ignorar pero que tampoco la exponga. Un video. Simple. Tu ex diciendo claramente que lo que más ama de ella es su cuenta bancaria. ¿Te lo ha dicho? Asentí. Lo dije. 2 veces en realidad. Que al menos ahora tendría una vida de lujo. Sonrió con suficiencia, satisfecho. Eso fue suficiente. Hagámoslo oír. De su propia boca. Durante los siguientes días lo montó todo. Una cuenta falsa, un perfil llamativo, con algunos mensajes discretos que había escrito él mismo, fingiendo ser amigo de Lorena. Después de algunos intercambios, el video fue enviado, perfectamente editado, con audio limpio, tomado de uno de los viejos audios que, por desgracia, aún tenía guardados. Y luego silencio. Durante 3 días ni señal, hasta que de repente, mi ex me envió un mensaje. ¿Qué hiciste? Lorena me dejó de la nada. Dijo que alguien envió un video, que me habían descubierto. ¿Que soy un gorrón? ¿Fuiste tú? Lo leí con alegría. Respiré hondo antes de responder. No hice nada. Solo le mostré quién eres de verdad. Intentó llamar. 2 veces. No contesté. Al final de la semana, apareció en la recepción de mi edificio. Estaba pálido, solo. Parecía que lo había perdido todo. Y en realidad lo había perdido. Destruiste mi vida, dijo con los ojos llenos de rabia. No, destruiste la mía. Solo te enseñé el espejo. Cerré la puerta sin mirar atrás. Después de eso, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz, pero no fue solo el fin del pasado lo que me dio este alivio. Fue lo que emergía en el presente. Él permaneció a mi lado. Siempre amable, siempre respetuoso. Nunca presionándome, nunca exigiendo. Me dio espacio. Pero también se preocupó. Me apoyó, me prestó atención. Empecé a enamorarme. No impulsivamente, sino de todo lo que era. De cómo me escuchaba. La forma en que me protegía sin contenerme. La forma en que me miraba sin juzgarme. Y una noche cualquiera, mientras lavábamos los platos juntos, me miró con esa calma que lo caracterizaba y dijo, ¿puedo preguntarte algo? Claro, respondí riendo. Siempre y cuando no sea para fregar el suelo también. Se rió. Quiero salir contigo, de verdad, nada oculto, nada confuso. Quiero estar contigo de verdad si tú quieres. Me quedé quieta unos segundos. No por duda, sino por sorpresa. Por un miedo bueno. Ese que aparece cuando la felicidad parece demasiado real para ser verdad. ¿Estás segura? Pregunté. Lo estoy. Y lo he estado desde el día que te vi tirar esos 150 reales sobre la cama. Eso me impresionó, dijo con una sonrisa divertida. Me dio vergüenza reír. Lo siento. Fue a la habitación, cogió una cajita y regresó. No hace falta que te disculpes, pero te debo algo. Cuando abrí la caja, allí estaban, 150 reales en billetes nuevos, cuidadosamente doblados junto con una nota. Vales mucho más que eso. Pero quiero devolverte lo que es tuyo. Reí y me conmoví. Aceptaré el dinero, pero también aceptaré la propuesta, dijo con los ojos brillantes. Me abrazó fuerte, y en ese abrazo comprendí lo que era la seguridad. No la que nace del control o de las promesas vacías, sino la que nace de alguien que elige estar contigo incluso después de conocer cada parte de tu caos. Y por primera vez no dudé. Estaba exactamente donde quería estar. Por fin, con la persona con la que merecía estar. No esperaba volver a saber de él. No después de lo que pasó. Después de que Lorena lo dejara, pensé que simplemente desaparecería de mi vida para siempre. Pero el universo a veces tiene una justicia que ni siquiera necesitamos forzar. Lo descubrí por un amigo en común, alguien que todavía me seguía en redes sociales. Un mensaje sencillo, cargado de ironía. ¿Viste lo que le pasó a tu ex? Parece que está atrapado en Inglaterra, sin dinero, sin trabajo y sin billete de vuelta. Abrí las noticias por impulso. No era un escándalo, pero algo era algo. Una publicación discreta en un grupo de expatriados. Un brasileño, abandonado por su adinerado socio, indigente, viviendo de los favores de un conocido en Londres mientras esperaba ayuda para volver a casa, sin visado válido, sin perspectivas.
Sin nada, era él, mi ex, el mismo que me dijo que no era suficiente, que me cambió como a un zapato viejo por una mujer con una cuenta bancaria abultada, que me hizo creer que yo era el problema. Ahora estaba allí, solo, destrozado, rompiendo a llorar. Y lo más irónico, ni siquiera podía sentir del todo mi enojo. Lo que sentía era algo aún más fuerte, indiferencia. Y entonces me di cuenta de que la venganza era completa, porque la verdadera venganza nunca es gritar, humillar ni atacar. Es seguir adelante con dignidad. Es reconstruir tu vida tan bien, tan hermosamente, que la otra persona se convierte en un detalle descolorido. Y mi vida estaba en un punto que nunca imaginé. Él y yo, el hombre del bar, el mismo que se convirtió en mi jefe, luego en mi amigo, luego en todo, llevábamos 3 meses juntos. Y no fue un momento alegre, como alguien que aún está decidiendo cómo se siente. Fue real. Él conocía cada detalle de mi pasado, los traumas con mi padre, el dolor que cargué en silencio. Y nunca me lo reprochó. Todo lo contrario, respetó cada silencio. Cada vez que elegí mirar por la ventana en lugar de hablar, cada vez que necesité espacio, y eso me sanó. Me llevó a lugares sencillos, pero con un cariño que nunca había experimentado. Cocinaba para mí como si cada plato fuera un regalo. Me escuchaba como si mis palabras importaran. Me hacía reír con un sentido del humor tonto pero sincero. Y sobre todo me hacía sentir segura. A veces lo miraba en medio de una conversación normal y me encontraba pensando. Todo comenzó esa noche en el bar. Una noche en la que solo quería escapar del dolor. Una noche en la que me sentí desechable, invisible. ¿Quién hubiera pensado que sería precisamente allí donde encontraría el comienzo de una nueva vida? Nunca olvidaré el momento en que me senté en la cama de ese hotel, confundida, asustada, pensando que había cometido el mayor error de mi vida. Y hoy sé que fue allí, en ese aparente error, que el destino decidió cambiarlo todo. Mi relación con mis tíos se fortaleció aún más. Después de cenar, mi tía Paula me llamó y me dijo: «Tiene un carácter muy tranquilo, pero se nota que te mira con respeto. Hacía mucho que nadie te miraba así». Me apoyaron como siempre. Mi tío Marcos incluso me invitó a comer un día, solos, y me dijo: «Has pasado por mucho más de lo que debías, pero no dejaste que te endureciera. Eso es lo que me enorgullece». En cuanto a mi madre, lloró cuando supo que salía con alguien. Solo quería que alguien te tratara como te mereces, nada más. Ella todavía sufre por el pasado, lo sé. Por el abandono, por los años de penurias. Pero ahora, podemos reírnos de algunas cosas. Recordemos sin tanto dolor. Nos reconstruimos día tras día. ¿Y mi padre? Sigue igual. Fingiendo ser un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. Pero la diferencia es que ahora ya no me importa. Intentó llamarme después de nuestra cena de cumpleaños. Me escribió diciendo que no quería que nos separáramos. Pero por primera vez no sentí la necesidad de responder. Sin rabia. Sin lástima. Nada. Porque hoy sé que no necesito su aprobación. Hoy me tengo a mí mismo. Y tengo a alguien a mi lado que me elige cada día, no por lo que puedo ofrecer, sino por quién soy. Una noche, estábamos sentados en el balcón de su apartamento con vistas a la ciudad, con vino barato y mantas sobre las piernas. Me miró y dijo: «¿Alguna vez has pensado que quizá esa noche en el bar fue lo que estaba destinado a ser?» Sonreí. Pensé. Y sigo pensando. Fue el peor y el mejor momento de mi vida a la vez. Me tomó la mano, la apretó con cariño y luego bromeó. Y pensar que todo empezó por Jesús, $150. «Lo mejor que he perdido en mi vida», respondí riendo. Me besó la frente. Y allí, bajo ese cielo sin estrellas, comprendí algo simple pero poderoso. Sobreviví. Me reconstruí. Y por fin estaba viviendo. Feliz, plena, y amando de nuevo.